hay rivalidades que hacen historia. Traiciones, egos heridos y cuentas pendientes que no se saldan con una sola batalla. La UFC no sería lo que es hoy sin esos duelos cargados de tensión, orgullo y sed de venganza. Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Hoy puede parecer extraño, pero ver a Khabib Nurmagomedov hablando con respeto de Conor McGregor o imaginarlos compartiendo un momento amigable en redes sociales. Pero hubo un tiempo en que su rivalidad fue una explosión de tensión que marcó un hito en la UFC. Todo comenzó con McGregor en la cima del mundo. El irlandés no solo dominó la división de peso pluma, sino que sin haber competido en peso ligero se saltó a todos los contendientes y conquistó también ese cinturón. Esa maniobra, impulsada por su carisma y popularidad, irritó profundamente a Khabib, un peleador que valoraba el mérito y la disciplina por encima del espectáculo. La chispa saltó cuando Artem Lobov, amigo cercano de Conor, hizo comentarios despectivos sobre Khabib. El daguestaní no se quedó callado. Al día siguiente confrontó a Lobov y le dio una cachetada que se volvió viral. Para McGregor la lealtad es sagrada y al ver lo sucedido no lo pensó dos veces. Voló desde Irlanda a Nueva York, donde Khabib estaba con otros peleadores. Lo que siguió fue un escándalo sin precedentes. Conor atacó un autobús donde viajaba Nurmagomedov, lanzando un carro de carga contra las ventanas y lesionando a varios ocupantes. El incidente terminó con McGregor arrestado y pasando una noche en custodia. Aunque el acto fue ampliamente criticado, la UFC vio una oportunidad de oro y lo transformó en combustible para promocionar el combate. La pelea ya no era solo deportiva, ahora era profundamente personal. La tensión escaló con una conferencia de prensa cargada de hostilidad donde los insultos volaron sin freno. Was a fanboy. He bought t-shirts of mine. Cuando llegó octubre del 2018, el mundo entero estaba pegado a las pantallas para ver UFC 229, un evento considerado por muchos como la pelea más grande en la historia del MMA. Khabib cumplió su promesa. Dominó a McGregor de principio a fin, castigándolo en el suelo y finalizándolo con una sumisión en el cuarto asalto. Pero la victoria no fue suficiente. En un arranque de furia, Khabib saltó la jaula y se lanzó contra el equipo de Conor, desatando un caos histórico en el octágono. Muchas rivalidades han marcado el mundo de las MMA, pero pocas han alcanzado el nivel emocional, mediático y deportivo de Khabib versus McGregor. Aquello no fue solo una pelea, fue un fenómeno global que sacudió al deporte y dejó una huella imposible de borrar. Alex Pereira versus Israel Adesanya. Dos peleadores, dos caminos totalmente distintos, pero el mismo destino. La jaula de la UFC. Israel Adesanya descubrió su pasión viendo películas de Muay Thai. Fue ahí, frente a la pantalla, donde nació el sueño que lo llevaría a convertirse en uno de los grandes del octágono. Alex Pereira, en cambio, encontró en el kickboxing una vía de escape a una vida marcada por excesos y oscuridad. La pelea para él no era un deporte, era supervivencia. Ambos eligieron el combate como forma de vida y sus trayectorias estaban destinadas a cruzarse. Ese choque llegó en 2016 y desde entonces nada volvió a ser igual. En ese encuentro inicial, bajo las reglas del kickboxing, la pelea fue intensa y dividió opiniones. Muchos creyeron que Adesanya había hecho lo suficiente para ganar, pero los jueces dieron la victoria a Pereira por decisión unánime. La revancha
no tardó en llegar. Y el resultado fue devastador para el nigeriano. Pereira lo noqueó con un golpe brutal, una imagen que quedó grabada en la memoria de Adesanya. Para empeorar las cosas, el hijo de Pereira se mofó de él en el ring, un momento que avivó aún más la rivalidad. Tras ese triunfo, Pereira continuó dominando el kickboxing, conquistando títulos mundiales en 2 divisiones. Mientras tanto, Adesanya dio el salto al MMA, donde su carrera despegó como un cohete. Con un récord impecable de 18-0, se coronó campeón de peso medio de la UFC, ganándose el reconocimiento y la admiración de los fanáticos. Pereira, sin embargo, permanecía en las sombras, lejos del reflector que iluminaba a Adesanya. Todo cambió cuando Israel, desde su trono en la UFC, restó importancia a los logros del brasileño, sugiriendo que su mayor hazaña era haberlo derrotado en el pasado. Esas palabras fueron el detonante. Pereira decidió entrar a MMA con un objetivo claro: enfrentar a Adesanya nuevamente y demostrarle quién era el mejor. El brasileño no perdió el tiempo, arrasó con sus primeros 3 oponentes en la UFC y se ganó una oportunidad por el título. En una pelea cargada de expectativa, Pereira hizo lo que pocos creían posible. Noqueó a Adesanya en el 5º asalto y le arrebató el cinturón de peso medio. Con este triunfo, Pereira llevaba una ventaja de 3-0 en su historial contra el nigeriano. Para muchos, la rivalidad parecía resuelta. ¿Cómo podía Adesanya superar una desventaja tan abrumadora? Pero el campeón caído no estaba dispuesto a rendirse. En su siguiente encuentro, desató una actuación histórica. Conectó un knockout espectacular que silenció a los escépticos y recuperó su título. La victoria fue más que un cinturón, fue una revancha personal. Y como si el destino quisiera cerrar el círculo, Adesanya celebró con un guiño al pasado, recordando la burla del hijo de Pereira años atrás. Esta vez fue Israel quien, tras dejar al brasileño en la lona, devolvió el gesto con una celebración cargada de simbolismo. En el MMA, como en la vida, la última palabra siempre tiene un sabor especial. Anderson Silva versus Chael Sonnen. Hoy los vemos compartir risas en entrevistas como si fueran amigos de siempre. Pero hace años Anderson Silva y Chael Sonnen protagonizaron una de las rivalidades más feroces y memorables en la historia del MMA. Un choque que encendió a los fanáticos de la UFC. No parecía haber un odio personal profundo, pero Sonnen se aseguró de que la tensión fuera máxima. Durante meses el estadounidense lanzó una andanada de provocaciones llamando a Silva, el campeón casi intocable del peso medio, un farsante y cuestionando su legado. Con su verborrea implacable, Chael buscaba desestabilizar al ícono admirado por millones. Silva, con la calma de un verdadero campeón, respondió con un reto directo: si tienes tanto que decir, prueba tus palabras en el octágono. Anderson Silva. El 7 de agosto del 2010 en UFC 117 llegó el momento. Para sorpresa de todos, Sonnen dominó casi todo el combate, haciendo que Silva pareciera vulnerable por primera vez. Pero cuando la victoria parecía asegurada, Anderson cambió el guión. En los últimos 2 minutos atrapó a Sonnen en un triángulo y logró una remontada épica, sellando una de las victorias más icónicas en la historia de la UFC. La pelea fue tan espectacular que años después, en 2024, fue incluida en el Salón de la Fama de la UFC. Pero para Sonnen, un competidor tan orgulloso, esa derrota fue un golpe duro. Tras hablar tanto, caer así lo marcó. Sin embargo, Chael no se dio por vencido.
Volvió al gimnasio, trabajó sin descanso y ganó sus 2 siguientes combates, ganándose otra oportunidad contra Silva. El desempate llegó en UFC 148 en 2012 con el mundo entero expectante. Sonnen incluso juró que dejaría la UFC si perdía nuevamente. El combate comenzó como el primero, Shael controlando en el suelo durante el primer asalto, haciendo pensar que podía repetir la hazaña. Pero en el segundo round, Silva mantuvo la pelea de pie, su terreno favorito. Con su precisión letal y movimientos fluidos conectó un rodillazo devastador, noqueó a Sonnen defendiendo su cinturón una vez más. Sonnen no abandonó la UFC, pero la rivalidad quedó resuelta con un 2-0 a favor de Silva. Ambos combates se convirtieron en clásicos grabados en la memoria de los fanáticos por su intensidad y calidad. Con el tiempo las tensiones se disiparon y Silva y Sonnen pasaron de rivales a compartir bromas entre ellos. Guerreros del octágono. Estas fueron las rivalidades más intensas, explosivas y memorables que marcaron un antes y un después en la historia del UFC. Peleas donde no solo se disputaban cinturones, se enfrentaban egos, legados y hasta venganzas personales. Pero ahora queremos escucharte a ti. ¿Cuál de estas rivalidades te erizó la piel? ¿Cuál faltó y merece estar sí o sí? Déjalo en los comentarios, suscríbete si vives el combate con el corazón y activa la campana porque lo que se viene va a explotar el octágono.